Chicos, buenas tardes. Esta es una clase para el segundo de secundaria del Colegio Amigos de Jesús y espero que se entienda. Pasemos al siguiente diapositiva. Bueno, el tema de hoy día es la libertad, ¿no? Pero hay un problema con la libertad, es que no se la puede definir. Algunos dicen que ni siquiera existe, ¿no? Entonces, vamos a dar breves descripciones sobre qué es la libertad y sobre cuándo se pone en peligro la libertad. Y para ello vamos a dar algunas explicaciones. Por ejemplo, ¿qué se hace, qué se puede hacer en un estado de libertad, ¿no? En primer lugar, la palabra estado hace referencia al país. ¿Estamos bien? Por ejemplo, el estado del Perú, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer en un estado de libertad? Por ejemplo, se puede tener opiniones políticas distintas. ¿Estamos bien? ¿Eso pasa en el Perú? Sí, eso sí pasa en el Perú. Ustedes se dan cuenta de que hay una izquierda y hay una, digamos, una derecha, ¿no? Una izquierda representada por partidos políticos como, por ejemplo, el Nuevo Perú o el Frente Amplio, ¿no? Y hay una derecha representada básicamente por el presidente de la República o por partidos como el de Keiko Fujimori, ¿verdad? Entonces, puede ser que la gente no esté de acuerdo con las ideas que comparte cada partido político. Sin embargo, las pueden decir. Digamos, no se va a asesinar a nadie por decir una opinión política distinta. ¿Estamos bien? Ahora, se puede tener distintas religiones, claro. Ustedes han visto, por ejemplo, en el Perú, que hay un estado con muchas religiones. Por ejemplo, la mayor parte de la población es católica, ¿verdad? Hay cierta parte que es agnóstica. El agnosticismo quiere decir que no afirma ni niega la existencia de Dios. Básicamente no se sabe, ¿no? Y también están los ateos. Los ateos sí niegan la existencia de Dios. O también están los israelitas, ¿verdad? Hay muchas sectas israelitas en el Perú y ellos no están prohibidos de seguir su religión, sino que se les permite. ¿Por qué? Porque en el Perú hay un estado de libertad, ¿sí? Ahora, también se puede estudiar lo que a uno le plazca, ¿verdad? En el Perú no estamos obligados a estudiar todos ingeniería, o por ejemplo, los hombres ingeniería, las mujeres medicina, no. En el Perú hay un trato distinto, ¿verdad? En el Perú cada persona elige lo que quiere estudiar. Ahora, eh, pero ¿cuál es el límite de esa libertad? Porque ustedes pueden decir, claro, yo puedo hacer lo que quiera dentro de la libertad, y no es así. Por ejemplo, ¿no? Si no hay un límite para la libertad, entonces cualquiera puede hacer lo que le guste e invadiría la libertad del otro, ¿no? Esto se resume en una frase, ¿no? Mi libertad termina donde comienza la tuya. Yo no puedo invadir tu libertad. Yo no puedo hacer que, por ejemplo, yo no puedo robarte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi libertad también tiene un límite, ¿cierto? Entonces mi libertad termina donde comienza la tuya. Entonces la libertad no es algo infinito. La libertad no es algo que nunca se acaba y que puedes hacer lo que quieras, sino que la libertad tiene un límite, ¿no? Y esos límites, ¿quién pone? Lo pone la ley. La ley te dice hasta dónde puedes llegar con tus acciones. La ley es la que te da permiso de hacer y la que te da prohibiciones de lo que no debes hacer, ¿verdad? Entonces pasemos al siguiente. Bien, vamos a hablar de un pensador político llamado Isaiah Berlin, ¿sí? Es un pensador del siglo XX y él distingue dos tipos de libertad, ¿no? La libertad negativa y la libertad positiva. Primero vamos a ver qué es la libertad negativa. La libertad negativa se dice que cuando uno es libre en tanto que no hay obstáculo que le impida hacer lo que quiera, ¿no? Es la libertad mala. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo puedo matar y yo mato porque es mi libertad. Ya, esa es una libertad negativa, porque se puede hacer lo que se quiera, ¿sí? Entonces, una libertad negativa, en este caso, es peligroso para un país, porque si cualquiera hace lo que se le dé la gana, entonces no hay ley, y si no hay ley, cualquiera, por ejemplo, puede robar, y uno puede decir, bueno, estoy en mi libertad, nadie me puede decir nada. No sé si se entiende, ¿no? En una libertad negativa, cada persona hace lo que se le venga en gana. Entonces, es una mala libertad. Por eso se llama libertad negativa. Porque esa libertad básicamente pone en peligro al resto de personas, ¿verdad? Pero por el otro lado está la libertad positiva. Y se define así, ¿no? Adquisición o poder de poder o autonomía que permite realizarse o cumplir su destino. ¿Esto qué implica?
A ver, en la libertad positiva se asume varias cosas. Por ejemplo, de que no hay libertad para todo. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona pobre no puede decir voy a comprar un jacuzzi, ¿no? No tiene la libertad para comprar un jacuzzi porque no tiene los medios económicos, ¿verdad? Entonces, la libertad positiva hace referencia a las carencias que tiene una persona para realizarse, ¿sí? Ahora, esas carencias las va ganando con el tiempo, ¿sí? Por eso dice adquisición de poder o autonomía que permite realizarse o cumplir su destino. Quiere decir que a medida de que va avanzando el tiempo, esa persona va ganando autonomía y allí recién va a poder hacer lo que quiera en tanto que pueda, ¿sí? Entonces, la libertad positiva es la recomendada para todos los países y es la que efectivamente se cumple en todos los países, ¿no? Pero a veces también hay abuso de poder, ¿sí? O sea, ha adquirido tanta autonomía una persona o tanto poder una persona que hay un abuso de poder en el sentido de que puede hacer lo que quiera. Por ejemplo, personas que tengan un cargo público a su disposición, ¿no? Entonces, según Isaiah Berlin, existen dos tipos de libertad. La libertad negativa, que es un estado donde se puede hacer lo que quiera, y la libertad positiva, donde es un estado en el cual una persona carece de medios para hacer lo que quiera. Y entonces, a medida de que aumenten sus medios, por ejemplo, puede ser poder económico o poder político, puede realizarse en la vida pública y tiene más acceso a las libertades. Entonces, pasemos al siguiente cuadro. Bien, la defensa de la libertad, ¿no? A ver, primero para defender algo, ese algo tiene que estar en peligro, ¿estamos bien? Entonces, ¿cuándo la libertad se ve amenazada? ¿No? Se ve amenazada cuando hay un movimiento totalitario que ingresa al poder y quiere expandirse. Es un ejemplo, es uno de los peligros de que corre la libertad, ¿no? Ahora, ¿qué es totalitario? La palabra totalitario viene de la palabra total, ¿no? Entonces, un totalitarista, digamos, es una persona que quiere poner su poder en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Es la persona que quiere decirte por quién debes votar y por quién no debes votar. Es una persona que te restringe la libertad, ¿no? Y el poder, perdón, el ejemplo más grande de totalitarismo se dio en Alemania, ¿verdad? Con el partido nazi comandado por Hitler, ¿no? ¿Qué pasó en Alemania? Lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? Los alemanes se dejaron engatusar o se dejaron convencer muy fácilmente por las palabras del Führer, ¿no? Por las palabras de Adolfo Hitler, ¿no? Y ellos entregaron su libertad al partido nazi, ¿no? Específicamente a Hitler, ¿no? Entonces, eh, lo que quería Hitler era no solamente poder poner un movimiento totalitario dentro de Alemania, sino que los movimientos totalitarios, aparte de estar en un solo país, también intentan expandirse. Entonces, ¿cómo se expandió? Haciendo o creando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando ingresa un poder totalitario a un país, lo recomendable, según los expertos, es quitarlo del poder, pero ya sea las buenas o ya sea las malas. Por eso muchas veces para defender la libertad se apela a la guerra, ¿no? Aunque suene contradictorio guerra y libertad, se apela a la guerra para defender la libertad, ¿no? Otro peligro es que el gobernador se aprovecha del caos, ¿no? Que el caos implica falta de libertad, ¿no? Para que cada persona entregue su libertad a dicho gobernador, ¿no? De tal manera que no se gana libertad, sino solo cambiamos de dominador. Esto implica lo siguiente, y el Perú es un ejemplo clave. Por ejemplo, en los años 80 y 90, parte de los 90, en el Perú existía un miedo, y el miedo estaba dirigido hacia los grupos terroristas. ¿Estamos bien? Entonces, los grupos terroristas copaban todo el miedo de la gente, ¿no? Y querían impartir el gobierno desde el terror. Ahora, por eso se llaman terroristas, porque imparten el terror. Ahora, llegó al Perú un señor llamado Alberto Fujimori, ¿no? Alberto Fujimori básicamente lo que quiso hacer era devolverle al Perú la libertad, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasó? El pueblo peruano se equivocó. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no venció al terrorismo, ¿ya? Porque él copió el plan de otra persona, pero digamos, asumiendo de que sea cierto eso, la gente cambió solamente de dominador, o sea, ya no dominaba el terror, sino dominaba el presidente. ¿Estamos bien? Entonces, muchas veces por falta
de seguridad, la gente decide entregar su libertad hacia otra persona, ¿sí? Pero no es que está adquiriendo más libertad, sino que solamente está cambiando de dominador, o sea, está cambiando de un gobernante por otro, ¿no? Entonces, y de esta manera, ese es un peligro que corre la libertad, ¿no? Y para ello también se aplican, por ejemplo, medidas fiscales. Los países castigan económicamente al país donde hay un dictador, ¿no? Y esto sería todo por hoy y espero que se entienda. Nos vemos.